Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Nos presenta el Señor en este día este texto del primer libro de Samuel en el capítulo 17, que es esa batalla del pueblo de Israel contra los filisteos, con un acuerdo en esa batalla, en esa guerra. Y el acuerdo era que cada uno de los ejércitos sacara a un representante. O sea, en esa batalla solamente se iban a enfrentar dos personas, que generalmente eran los reyes. Ahora, del ejército filisteo no fue el rey, envió a un representante de él, y era Goliat, una persona con una gran superioridad. En estatura medía como 3 metros, tenía músculos por montón, entrenado para la guerra toda una vida, desde niño entrenado para la guerra, una máquina de guerra. Y pues al otro lado tenía que salir el rey que de los israelitas era Saúl. Pero cuando llegue ese momento en que pues vieron la capacidad que tenía Goliat, pues el rey podía morir fácilmente al combatir cuerpo a cuerpo con él. Y el pueblo de Israel cayó en angustia, no sabían qué hacer. Porque era Saúl el que tenía que ir, y por eso los filisteos estaban tan tranquilos, porque sabían que cualquier persona del pueblo de Israel contra Goliat ya tenía la batalla vencida, ya lo iban a derrotar. Era una guerra perdida ya. Entonces, pues no sabían qué hacer, y el rey Saúl miraba dentro de todo el ejército que él tenía en todo el pueblo de Israel, a quién escogía para que fuera a pelear contra Goliat, que lo representara a él para que no le tocara a él ir a pelear contra Goliat. Y nadie se atrevía, nadie, a todos les entró la cobardía. Nadie dijo, sí, yo voy. Nadie. El único que dijo, yo voy, fue David. Pero es que David era todavía un muchacho pequeño. Todavía era un muchacho, no tenía ni la destreza en la guerra, ni la fuerza que tenía, ni las mismas armas. Es hasta como una anécdota que le pusieron el escudo que tenía el rey, ¿sí? Lo metieron dentro del escudo del rey para que se protegiera de las espadas, de la jabalina y la lanza. Y resulta que cuando lo metieron ahí, David no se podía ni siquiera mover, no arriesgaba el peso de ese chaleco donde lo metieron. Ni siquiera pudo eso, no lo pudo cargar. Y pues para ir a luchar contra el filisteo tenía total desventaja. Pero viene un punto que es muy importante, que este filisteo, Goliat,
maldice a David por sus dioses. O sea, eso se convirtió en un desafío a su Dios. Y es un momento fuerte, es un momento delicado. Entonces, cuando David le dice, por cierto, que no desmaye el corazón de nadie a causa de ese hombre, tu siervo irá a luchar contra ese filisteo, le dice a Saúl. Y Saúl le dice, no puedes ir a luchar con ese filisteo, tú eres todavía un joven y él es un guerrero desde su mocedad. Y dice David, el Señor me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de este filisteo. Y Saúl le dice, vete, que el Señor esté contigo. Es el momento en que él buscó 5 piedras pequeñitas, lisas, del torrente, las puso en su zurrón de pastor, en su mochila, en el morral, y avanzó hacia el filisteo con una honda en la mano, y en la otra mano tenía una vara. Por eso es que el filisteo se fue acercando a David, y fija su mirada en David, lo despreció, viendo que era un muchacho rubio y de hermoso aspecto. Y el filisteo le dice, me has tomado por un perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Aquí está el punto central de este relato, que la batalla es del Señor. Y David, lo mismo que en todos los relatos que en la Sagrada Escritura vamos a encontrar de batallas contra los pueblos invasores, todas las batallas que van a aparecer son una alegoría de la batalla nuestra contra el maligno, de las huestes de Dios contra las huestes del enemigo, de todos los guerreros de Dios contra los guerreros del maligno, todas las batallas. Y Goliat aquí representa al maligno. Y pues David ante Goliat tiene mucha inferioridad. Y lo mismo pasa con nosotros en nuestras batallas contra el maligno. El maligno, claro que mucho más grande que nosotros físicamente, aunque es una situación, es personal, pero no es corporal, aunque sí se puede disfrazar, como dice la carta a los Hebreos, espíritus engañadores que llegan a las casas a engañar, ¿sí? A confundir en la fe, a que se desvíe de la fe y termine creyendo otra cosa. Sí, se pueden disfrazar de traje de paño y todo muy bien, con una sombrilla, con una falda larga en las mujeres. Sí, se puede disfrazar. Es lo que dice la carta a los Hebreos. Espíritus engañadores que confundieron a muchos, los confundieron, los enredaron, para que ya perdieran la fe, porque la fe es una sola, pero el enemigo quiere hacer que se pierda la fe y que crea otra cosa, o que usted se crea el más importante del mundo para formar una fe nueva, distinta de. Es un tema fuerte. Ahora, en ese contexto, Goliat, que es el enemigo representado en Goliat, al ir contra David, donde David tenía todas las de perder, pues es derrotado por obra de Dios. Es derrotado por obra de Dios. David le responde, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. En cambio yo voy contra ti en nombre del Señor del universo, Dios de los escuadrones de Israel, al que has insultado. El Señor te va a entregar hoy en mis manos, te mataré y arrancaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cadáver a los del ejército filisteo, a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con lanza, ni espada, ni lanza, porque la guerra es del Señor y los va a entregar en nuestras manos. Y comienza esa batalla en que el filisteo va corriendo, se pone en marcha avanzando hacia David, y este corre veloz a la línea de combate frente a él. Y es el momento en que David metió su mano en el zurrón, cogió una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. Lo golpeó y lo mató sin espada en la mano. Y ya pues después lo remata con la misma espada del filisteo.
Y todos los filisteos huyeron al ver muerto a su campeón. Perdieron la guerra, perdieron esa batalla. Entonces, es la representación de nuestra batalla contra el enemigo, que siempre nos va a tener superioridad, mucho más inteligente que nosotros, tiene fuerza, tiene poder para hacer cosas. Pero en esa batalla, cuando vamos de la mano de Dios, que es la clave, pues será una victoria. Para nosotros esa batalla será una victoria. Y es un punto sumamente importante. La batalla es de Dios. La batalla es de Dios. Y Dios es el que hace la obra. Dios es el que hace la obra. Nos ponemos en las manos de Él y Él hace la obra. Lo dejamos actuar. Lo dejamos entrar en nuestra vida, hacer su obra. Él la hace. Él realiza obras maravillosas. Solamente basta abrir las puertas del corazón y dejarlo entrar. Dejarlo entrar en nuestra vida. Dejarlo obrar maravillas. Eso es lo más importante. Lo demás es secundario y ya pasa a un segundo plano. Y este es el reto grande que todos tenemos. Dejar que Dios toque los corazones y poder ir a la batalla con Dios. Ir a la batalla, por ejemplo, contra la pereza que nos domina. Vencer esa tentación. Que 5 minuticos que aplazamos la alarma, un botoncito para iniciar todos los días con un acto de pereza. Aplazar la alarma. Ya es vencer esa tentación. Si es la lujuria, pues trabajar las miradas y vencer la tentación, empezando por las miradas. Job 31, hice un pacto con mis ojos para no mirar las doncellas. Hice un pacto con mis ojos. Hice un pacto con mis ojos para no mirar las doncellas. Ahí entra un proceso nuevo, un proceso distinto. Que si nuestra lucha es contra algún vicio que parece muy grande, muy poderoso, sea el trago, sea el cigarrillo, sea cualquier tipo de droga, como esas dos, pues de la mano de Dios la podremos vencer. Sea cual sea la batalla que estemos librando, de la mano de Dios podremos vencer. En cambio, cuando nos vamos solitos, el enemigo es el que aprovecha esa oportunidad, porque es fijo que vamos a ser derrotados. Es fijo que el enemigo va a salir con la suya, se sale con la suya cuando nos vamos solitos. Pero si vamos de la mano de Dios, venceremos como venció David a Goliat. Y Él proveerá, Dios proveerá todo lo necesario para esa batalla. Ahora, en este evangelio encontramos ese momento de la curación de un hombre con la mano paralizada. Eso implicaba que no podía trabajar, que estaba en una situación negativa, indefenso, una situación de discapacidad. Y vemos que los fariseos están al acecho para ver si lo cura en sábado. Pero es que este curar no es porque le hizo un tratamiento, que le echó una sustancia en la mano. No, lo que está sucediendo ahí es un milagro. Es un milagro. ¿Quién más anda curando a la gente solamente diciéndole, extiende la mano? Listo. Se sana su mano y ya puede funcionar bien. No, es que es un milagro. ¿Por qué los fariseos se obstinan tanto si lo que está sucediendo ahí es un milagro? O sea, es Dios el que está obrando eso. Entonces no es que Dios esté en contra de. Es todo lo contrario, es ver la obra de Dios que se realiza. Solo que era necesario darle fin a la institución del sábado, porque se había vuelto opresora. Se había vuelto una institución opresora. Aunque estaba el mandamiento del descansar el sábado, como Dios descansó y que era un día para Dios, entraron muchos otros mandamientos como para hacer que se especificara la forma de cumplir la ley del sábado. Pero en esos otros mandamientos llegó al punto de decir que solamente podía dar tantos pasos.
lo equivalente a una milla. Lo equivalente a una milla, menos de 1 kilómetro, y no podía caminar más. Y eso amarraba a cualquier persona que quería hacer el bien. Por ejemplo, que una persona se enfermó, que hay que llevarla al hospital, que se fracturó una pierna, que hay que llevarla al hospital. No podían hacerlo, no podían hacerlo. El que se fracturó y quedó ahí botado, lo dejaban ahí botado, si ya había dado los pasos que tenía que darse y punto. Y si daba otros pasos de más, aunque fuera para ayudar a alguien, ya estaba en pecado según ellos. Pero es que esas normas las impusieron fue ellos. O sea, Dios en ningún momento dice, caminarás 1 milla. El sábado solo caminarás 1 milla, no más. No. O que no pueda preparar, por ejemplo, preparar ciertos alimentos. No podía ir a traer más leña si se la había acabado. Si alguien llegaba a su casa, no tenía que comer y no tenía por ahí pan, nada guardado. ¿Qué le daba? Él no podía ponerse a preparar otros alimentos. No podía, porque ahí estaba estipulado cuántos pasos tenía que dar para ir a traer el agua, cuántos pasos para ir a traer la leña, para preparar. Era una cosa así. Y era necesario darle fin a esa situación. Por eso Jesús dice, bueno, ¿qué se ha permitido hacer el sábado? ¿El bien o el mal? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? ¿Qué está permitido? ¿Dejarlo morir? Se fracturó una pierna, se está desangrando, ¿lo deja morir? Ellos sí lo dejan morir, por cumplir la ley del sábado que decía que tenía que contar los pasos. Eso es lo que Jesús viene a quitar y a dejar el espíritu de la ley. ¿Cuál es la finalidad del sábado? Descansar. Segundo, día para Dios. Tercero, día para la familia. ¿Sí? Descansar como Dios descansó el 7º día en la creación. Descansar. Era la finalidad, pero ahora se había vuelto una cosa opresora, porque ya no se podía una cosa tan sencilla como decir que su mano estire la mano y que quedara sanada. No podía. Y buscaban acabar con Jesús porque había hecho eso. Cuando lo que sucede es un milagro auténtico, obra de Dios, entonces Dios está en contra de. Por eso Jesús viene a dejar muy claro que el sábado, así como lo estaban cumpliendo, no es. Que no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre, para que descanse. No que se vuelva una ley opresora, una ley que amarraba, que no dejaba hacer las cosas, ni siquiera hacer el bien, cuando sucedía alguna cosa extraordinaria, algún accidente o algo grave. No se podía por la ley, pero eran cosas de hombres, porque Dios no fue el que dijo eso, no caminarás 1 milla. Esos fue mandamientos que fueron agregándole a la ley, pues con buena voluntad, intentando como especificar cómo cumplir la ley, pero ya se estaban desviando por otros caminos y se convertía en una ley opresora. Por eso Jesús viene a quitar la letra de la ley y a dejar el espíritu de la ley. Y ahora ya no es el sábado, ahora es el domingo. Pues el sábado prefiguraba el descanso del Señor en la tumba, pero lo que hoy celebramos no es que Jesús esté descansando en la tumba, sino que resucitó. Por eso ahora la fiesta se celebra el domingo. Es el día que equivale al sábado. Y es el punto que no podemos perder de vista. Es el espíritu de la ley, aunque la letra de la ley ya no se cumpla, porque ahí estaba en Éxodo 20 donde dice, guardarás el sábado. Sí, pero en la forma como lo guardaban los judíos, ya no. Ahora vamos al espíritu de la ley, y eso es muy valioso. Ahora, lo que hace Jesús al poner a este hombre ahí en centro, visibilizar, porque nuestra sociedad esconde al que está enfermo, lo esconde porque da pena, da vergüenza, entonces lo encierra por allá. Y si usted en la casa tiene una persona enfermita o ancianita y que toca cuidarlo, que al momento de comer se chorrea, se ensucia su ropa, y eso le da pena a la gente, y van y lo esconden por allá. Cuando llega una visita, lo encierran por allá en alguna habitación. Eso no es de Dios. Jesús pone a este enfermo en la mitad de todos, visibilizarlo, que no pasemos indiferentes ante el sufrimiento humano, todo lo contrario, que encontremos en el Señor ese rostro, en el hermano que sufre, encontremos en el hermano necesitado el rostro de Cristo y poderle ayudar. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en este caminar, así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón
con toda el alma y con todas las fuerzas, que estás presente en ese santísimo sacramento, junto con tu Hijo y el Espíritu Santo, porque son un solo Dios. Queremos suplicarte, Dios unitrino, que vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Que sea tu Espíritu, Señor, el que nos renueve y nos restaure. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día, feliz resto de semana para todos.